Él, porque eres un Dios que nunca falla y tú nos das ese maravilloso conocimiento de tu palabra, el nuevo pacto, porque eres tu Espíritu Santo, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro enseñador, aquel que siempre glorifica a Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por ese maravilloso conocimiento de este glorioso pacto. Gracias porque has depositado el espíritu de sabiduría y de revelación ya en cada uno de nosotros, Señor. Esa sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que nos muestra y nos revela y nos lleva siempre a Cristo como el todo en todos. Agradecidos por ese amor tan grande en la cruz, por esa sangre derramada del pacto eterno. Gracias por haber redimido de toda maldición, Señor, del pecado, de la enfermedad, la pobreza. Y que todas las cosas que pertenecen a esta vida gloriosa en ti ya se nos han sido dadas por tu divino poder. Creemos que ya la tenemos en el nombre de Jesús, porque toda la plenitud está en cada uno de nosotros, los que hemos creído en tu nombre, en tu palabra y en ti, maravilloso Rey. Gracias por haber hecho morada en cada uno de nosotros, por hacernos uno contigo, por posicionarnos en esos lugares de honor, de honra, en los lugares celestiales, porque somos tu cuerpo de gloria aquí en la tierra, aquellos que mostramos tu gloria, Señor, que eres tú en nosotros, esa esperanza gloriosa. Eres tú manifestándote a través de cada uno de nosotros, y nosotros somos esas vasijas, esos vasos, Señor, que tú puedes usar para que tu gloria sea expresada a esta humanidad y puedan conocerte, esta humanidad que está en tinieblas y que cada día, Señor, se están muriendo, cada día están sufriendo. Estamos agradecidos contigo, Señor, por habernos hecho esos medios por los cuales podamos llegar, pues tú puedas llegar a esta humanidad que te necesita, a cada persona, Señor, que está a lo mejor sufriente en este momento, en el nombre de Jesús. Creemos que tenemos la mente de Cristo, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo, en el nombre de Jesús. La mente de Cristo ya está en cada uno de nosotros, y creemos en que en cada oyente que nos va a oír y nos va a ver a través de estos medios de comunicación, que seas tú el que le revele, Señor, este glorioso pacto, que seas tú el que les muestre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y el consumado es, y podamos comprender, Señor, cosas maravillosas y ocultas para los que vivían en el antiguo pacto, pero ahora nos han sido reveladas por tu maravilloso Espíritu, en el nombre de Jesús. Seas tú, Espíritu Santo, mostrando a esta humanidad a Cristo. Seas tú a través de tu servidor. Usa mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, para proclamarte a ti y para hablar estas verdades eternas en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia de ti en la cruz, a la obediencia tuya y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Todo el honor y toda la gloria sean para ti, glorioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, que estamos acá reunidos. Y también cada persona que nos ve a través de estos medios, estamos conectados. La congregación Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra Fe y Gracia Jalisco, estamos transmitiendo directamente, obviamente desde Jalisco, México, para cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve del continente europeo, de habla hispana, de cualquier país, ciudad o continente de habla hispana, donde nos vayan a ver también de manera diferida, sean todos bienvenidos en Cristo Jesús. En esta noche vamos a continuar con el análisis de la carta de Santiago. Ese ha sido un tema tan trascendental para mi vida, poder tener esa oportunidad que me dio el Espíritu Santo, de poder mostrar estas verdades eternas a cada persona de esta humanidad. También a los que nos ven de manera diferida en nuestra página YouTube, ahí también estamos subiendo los videos cada cierto tiempo en la página que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede darle like con la pulgar hacia arriba, o puede también suscribirse y darle clic a la campanita para que le lleguen cada uno de los videos que estamos subiendo de manera continua, ¿ok? Muy bien, pues bendecidos en Cristo los que estamos acá, y también cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Si tuviese la oportunidad de compartir la palabra, hágalo, porque vamos a ayudar, vamos a liberar y vamos a sacar a alguien de las tinieblas que esté en oscuridad y que no haya una solución y que esté inmerso en ese mundo
de obras y obras para poder ganarse o lograr algo, poder obtener algo de parte de Dios. Hay personas que están así, ¿sabe usted? Sumergidos en ese sistema de obras, en ese sistema de tratar de hacer para merecer, de meritocracia, tratar de esforzarme para obtener algo de parte de Dios. A todas esas personas, sean creyentes en Jesús o sean de cualquier religión, o sea, inclusive sin religión y sin Cristo, también les va a ayudar. La finalidad principal es que puedan conocer a Jesucristo, y lo segundo es que sean libres de un sistema de obras legalista, el cual no ha ayudado nada a esta humanidad. Y por eso gran parte de esta humanidad ha estado, que cree, falleciendo, muriendo, no disfrutan esta vida. A lo mejor muchos de ellos tienen vida eterna porque creyeron en Jesucristo, pero no todos pueden disfrutar de una herencia. Y yo los quiero llevar a través de esta serie, conocer la carta de Santiago, a que también puedan disfrutar su herencia aquí en la tierra, en Cristo Jesús. No nada más tenemos una vida eterna aquí, porque la vida eterna es que conozcan al Padre, dijo Juan capítulo 17 versículo 3, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a quien has enviado, es decir, a Jesucristo. Sin embargo, no todos conocen realmente lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. No todos conocen la posición o la identidad de hijos. No todos conocen que son herederos ya, y que toda herencia fue depositada en el interno de ellos, y que solamente tenemos que obtenerla a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a la Biblia directamente. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ir a la 2 Timoteo capítulo 2, es nuestro texto base, versículo 15, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listos? Es segunda de Timoteo, ¿ya? ¿Sí lo tenemos? Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza, divide bien la palabra de verdad, más evita, dice el apóstol Pablo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, es decir, fuera de Cristo nos van a conducir. Toda palabrería, toda palabra que no sea palabra inspirada de parte del Espíritu de Dios, y sobre todo que sea de aplicación en este pacto en el que estamos nosotros como Iglesia de Cristo. Si hay algo que escuchamos y no pertenece a este pacto, no le va a ayudar para nada. Puede escuchar muchas cosas, pero si no escucha realmente la verdad que es Cristo Jesús en nosotros, no vamos a poder avanzar acerca de nuestra verdad presente, lo que tenemos que conocer ahora. En qué pacto estamos y cuáles son los códigos con los cuales opera este nuevo pacto. Es importante entender todo esto. Y bueno, no ha ayudado, regularmente no ha ayudado mucho el entender, conocer, leer o aplicar la carta de Santiago, sobre todo el capítulo 2. No estamos en contra de Santiago, hago la aclaración. No estamos en contra de la carta de Santiago, así como tampoco estamos en contra de la ley de Moisés, porque en muchos lugares se les llama, a los que están en contra de la ley de Moisés se les llama antinominianos, o sea, antiley, porque decimos nosotros que la ley de Moisés ya no aplica para los que estamos en el nuevo pacto, sino fue para la aplicación fue para un pueblo, para un tiempo específico, por muchas cosas. Pablo lo dijo que ya había sido abolido, ya había sido terminado, ya había sido quitado, ya había sido eliminado ese plan de Dios, ese plan temporal de Dios, vaya, ese pacto temporal de Dios. Entonces el gran detalle es qué idea tenía Santiago cuando llegó a conocer a Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje de Santiago? ¿Cuál era la doctrina de Santiago? ¿Cuál era el pensamiento de Santiago? ¿En qué contexto escribió su carta? ¿En qué año la escribió? ¿Por qué difiere con las del apóstol Pablo? Porque hay literalmente más de 10 años de diferencia en que se escribió la del apóstol Santiago, más de 10 años.
Entonces, en el transcurso de 10 años, se fue impregnando, por todas las provincias, el evangelio del apóstol, que le dio Jesucristo al apóstol Pablo, que es el evangelio que nos corresponde como iglesia de Jesucristo. Es decir, aquel evangelio que nos habla que somos salvos gratuitamente por su gracia y que todas las cosas las vamos a obtener por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese favor inmerecido, no por nuestras buenas obras, vamos a obtener lo que ya se nos dio. Es como cuando alguien le regala algo. ¿Alguien a usted le ha regalado algo? Cuando usted le da un regalo, ¿qué pasaría cuando usted quiere pagarle a la persona por el regalo? ¿Usted cree que no es una ofensa? Decirle, por ejemplo, vamos a hablar, Romario, te regalé un perfume. Imagínense que su mamá llega con un perfume, no le estamos dando ideas, ¿no? Pero que yo sé, con un perfume Giorgio Armani. No sé, creo que no se deben decir marcas, ¿no? Que llega con un perfume de ese tipo y que te lo regale, y luego imagínate cómo se sentiría tu mamá que tú le digas, mamá, te lo voy a pagar, pero si te lo estoy regalando, hijo, pero te lo quiero pagar. ¿Cómo se sentiría? Hasta ofensa sería, ¿no? Lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios, porque queremos hacer buenas obras para pagar lo que ya se nos regaló. No podemos, imposible que nosotros podamos pagar lo que ya se nos regaló. Solamente, ¿qué es lo que hace la persona? Pues lo recibe, ¿no? Pero en Cristo Jesús, ¿qué cree? Cuando Cristo Jesús vino a habitar en su corazón, cuando usted creyó en Él, recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ahí mismo ya le regaló todas las cosas que pertenecen, dice Pedro, a la vida y a la piedad, o sea, al Evangelio. Todas las cosas que corresponden a esta buena y maravillosa noticia que Cristo iba a venir a habitar en esta humanidad, ya se nos fueron dadas. Ahora usted tiene que ejercer fe para que se manifiesten, nada más. Pero ya están, tiene que tomarlas ahora. ¿Qué pasa cuando un niño está pequeño y no puede abrir el refrigerador? Le pide todo a usted. ¿Qué pasa cuando el niño ya tiene 2, 3 años? ¿Usted cree que le va a estar pidiendo algo del refrigerador cuando él sabe que lo puede tomar? Así mismo es la gracia del Señor, así es. Y nosotros, la fe es así. Tenemos que tomar lo que ya se nos regaló. No vamos a andar, imagínense que llegue el niño al refrigerador y que usted lo tenga lleno de todo, ¿no? Todo lo que le gusta al niño, que yogur, que iba a decir papitas y luego iba a decir sabritas y gansitos, no, esas cosas no, pero es comida chatarra. Pero póngale que llegue al refrigerador y ya tenga su leche, tenga su yogur, tenga, ¿qué más meten en el refrigerador? ¿Qué más? Chocolates. Gelatinas. Gelatinas, ando pensando otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Los bolis y todas esas cosas, pues. Jugos, un jugo de naranja y todo. Imagínense que el niño llegue y tome el jugo de naranja y le diga, mamá, papá, ¿cuánto fue del jugo? ¿Te lo pago? ¿Usted cree que es correcto eso? Está fuera del orden lógico de nuestra mente. Entonces el problema es que cuando ya llegamos al cristianismo, cuando ya llegamos a que se nos enseñe la palabra, siempre, regularmente el ser humano por naturaleza trae el conocimiento del árbol del conocimiento, todo lo que se sembró en el árbol del conocimiento del bien y del mal, tener que pagar para merecer, tener que hacer buenas obras para poder recibir y se manifieste en mí. Ya lo traíamos por naturaleza, eso de la naturaleza caída de Adán, que usted tenía que pagar. Entonces llegamos a Cristo y si no se nos da enseñanzas donde transformemos se transforma el alma, se renueva el entendimiento con la gracia, con el evangelio de la gracia, porque no hay otro evangelio, entendiendo lo que Cristo hizo en el consumado, es la obra terminada, pues usted siempre va a estar pidiéndole a Dios algo que ya le dio. Y por obviedad no es la manera correcta, porque usted ya debe de tomar las cosas. Por eso tenemos que analizar, estamos analizando la carta de Santiago en su contexto. Si la estamos analizando en su contexto, es para que usted salga de esa oscuridad y ahora tome lo que ya se le dio. Ya está en el refrigerador.
ábralo y tómelo. No tiene que hacer buenas obras, sacrificarse, ayunar, o sea, no tiene que hacer largas vigilias, no tiene que esforzarse en ese sentido, solamente tome las cosas, ya les fueron dadas. Ok, entonces, continuamos entonces y nos quedamos, para ello tenemos que ver la actitud de Santiago y nos quedamos analizando el concilio de Hechos capítulo 15. ¿Alguien recuerda aquí nos quedamos? Hechos capítulo 15. ¿Cuál era el problema de Hechos capítulo 15? Bueno, que se reunieron para discutir un asunto, si los gentiles tenían que guardar aspectos litúrgicos de la ley. O sea, si los gentiles tenían que guardar fiestas, guardar el Shabbat, o sea, el séptimo día, si tenían que hacer cosas, inclusive sacrificio de animales. Porque hasta esa época se sacrificaban animalitos. Si no, va a verificar usted Hechos 21, donde tuvieron que sacrificar unas tortolitas para hacer el voto del Nazareo. Póngase a pensar. Una vez que creían en Jesucristo, todavía seguían sacrificando los judíos animalitos. Esa es una abominación para lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ¿qué cree? Era un tiempo de transición de la ley a la gracia. No podemos juzgarlos a ellos porque estaban transicionando de un sistema de obras, de un sistema litúrgico, en el sentido de sacrificios de animales, de guardar fiestas y de guardar mandamientos y hacer muchas cosas. Eran costumbres judías, eran leyes que se volvieron costumbres, pero todo ello era una transición de la iglesia primitiva, y en ese contexto Santiago escribió su carta. Es comprensible lo que escribió Santiago. Lo que no es comprensible, que ahorita alguien cristiano, creyente, evangélico, como le quiera llamar usted, o de cualquier otra religión, quiere imponerles a ustedes que quieran guardar la ley para obtener algo que ya se les proveyó por Cristo Jesús, en ese sacrificio maravilloso. Eso sí está raro. Y si no entendemos la carta de Santiago en el contexto que se escribió, jamás, en ese contexto histórico, jamás vamos a entender por qué Santiago dijo las cosas que dijo. Es decir, la fe, somos justificados no solamente por la fe, sino añadiéndole obras. Eso dijo Santiago. Entonces, ¿será verdad? ¿O es una verdad a medias? ¿O es una verdad aplicable para un pueblo que estaba transicionando de una ley y que empezaron a creer en Jesucristo? Pónganse a pensar. Entonces ahí caemos en la idea y en esta idea de que realmente a nosotros, mexicanos, latinos o de cualquier otro país denominados como iglesia gentil, ¿realmente nos aplica lo que dijo Santiago y escribió en el 44? ¿O fue para los judíos que están transicionando de la ley a la gracia? Y más cuando todavía Santiago no se enteró de la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo en el tercer cielo, mi hermano. Cuando escribió su carta todavía no lo conocía Santiago. Entonces es entendible todo eso, pero por eso tenemos que entrar a este conocimiento pleno del por qué se dijeron las cosas, en qué fechas y a qué público iba dirigido y cuál era la idea de Santiago al escribir su carta. ¿Captamos? Muy bien. Entonces vamos a Hechos 15, por favor. Y estamos viendo eso. El segundo motivo por el cual se reunió la iglesia en el primer concilio en Jerusalén, de parte de los ancianos, los apóstoles, y incluía discípulos, incluía Pablo, incluía Bernabé y otros ancianos radicales que querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. ¿Ok? Ese era el contexto. Hechos capítulo 15, por favor. Así es que cada persona que se está conectando, maestra Maritza y todos los demás ahí que no han comentado, también son bendecidos y bienvenidos a este servicio de conocimiento pleno. Ok, Hechos capítulo 15, por favor. Es importantísimo que usted conozca el concilio de Hechos capítulo 15. ¿Cuál era el problema? Judíos o judaizantes les llamó el apóstol Pablo. Eran aquellas personas que iban a las iglesias que Pablo, a los cuales Pablo y los demás discípulos habían predicado el evangelio a Jesucristo, y se habían convertido en personas griegas, se habían convertido en personas de Filipos, tesalonicenses. Eran personas que no eran judíos, que no estaban acostumbrados a ninguna ley. Al contrario, ellos actuaban en su propia naturaleza, eran paganos.
Imagínense a un pagano que no estaba obligado a muchas cosas que se practicaban en la ley y llegar a imponerles la ley. Era algo fuera de orden en la iglesia primitiva. Sin embargo, era algo que podemos ahorita nosotros, ¿cómo le puedo decir? Era algo que podemos no juzgar, pues no criticar, porque estaban transicionando nuevamente, le digo, y desconocían muchas cosas. Desconocían el nuevo pacto. Entonces dice, versículo 1, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por ¿quién? Mire, fíjese, por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de judíos, la iglesia de Jesucristo, compuesta por judíos, ¿ya? Y los apóstoles, y no nada más los apóstoles, sino había un grupo de ancianos. Si consideramos el grupo de ancianos conforme al contexto judío, regularmente eran entre, ¿qué dijimos, Michelle? 27 y 70 personas compuesto el concilio. Entre los ancianos, bajo el sistema fariseo, pues. Póngale más o menos ese grupo de personas de ancianos. La iglesia de los judíos convertidos al Señor, los apóstoles, es decir, los 12, y los ancianos. Significa que estaba completo todo ese concilio, muy completo. Estaban los 12 discípulos del Señor, excepto Judas, el banquero del Señor. Pero algunos, dice el versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes fueron los que dijeron? Algunos que ya venían guardando la ley de Moisés. Que dijo que había una necesidad de que aquel gentil, aquel ahora mexicano, latino, o sea, de cualquier país, en aquella época obviamente no había argentinos, ni había colombianos, ni había, obviamente que no era las provincias, pues, más que nada eran griegos, filipenses, colosenses, tesalonicenses, personas que no eran judíos. Entonces dice los ancianos de la secta de los fariseos que habían creído y se levantaron, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora la pregunta sería, ¿es correcto esa interpretación acerca del cristianismo en el primer siglo? Para los judaizantes sí. Para este tiempo, una vez que conocemos ahora el evangelio del nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, el evangelio aquel que nos proveyó todo a través de la obra consumada de Cristo Jesús, ¿será ahorita obligatorio inclusive para un judío que siga guardando la ley? Yo le diría no, porque fue un tiempo de transición cuando Santiago escribió esto y cuando se dio Hechos capítulo 15. Entonces, versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hechos 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ¿qué significa que hubo mucha discusión? Bueno, que había un estire y una afloje, ¿no? Unos decían que no era necesario, que los gentiles se tenían que circuncidar y guardar la ley. Otros decían que sí. La pregunta es, ¿qué es lo que pensaba Pedro y qué pensaba Santiago? ¿No? Las tres grandes columnas de la iglesia primitiva, inclusive el propio Santiago, obispo de la iglesia de Jerusalén, eran personas determinantes en ese tiempo. Eran personas con una autoridad para definir y decidir la situación acerca de los gentiles. Para ese tiempo, en Hechos capítulo 10, el Señor le dijo a Pedro, hablando de los gentiles, porque los judíos, ¿cómo cree que trataban a los gentiles? Los judíos como perrillos, los trataban como animales inmundos, los trataban como aquellos que no tenían pacto con Dios, que ellos se creían merecedores de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos convertidos al Señor, eso creían,
que Jesucristo había venido nada más a los judíos, como ahorita creen muchos judaizantes, pues muchos que pertenecen a ciertos grupos. Hoy estuve escuchando algo de algún hermano de la iglesia adventista. Ellos creen que tienen que guardar la ley porque los primeros discípulos que eran judíos guardaban la ley y creían en el Señor Jesucristo, eran salvos por gracia, pero seguían guardando la ley para hacer, obviamente para hacer obras, y a través de esas obras ellos demostrar su fe en Cristo Jesús, obras de la ley, porque ese era el contexto de la carta de Santiago. O sea, crees en Jesucristo, tú como judío crees en Jesucristo, bueno, entonces tienes que demostrar y tienes que guardar la ley de Moisés para demostrar realmente que cumples con todas las cosas, en el sentido de que la ley va a ser un instrumento para que te portes bien, porque era la idea. La ley va a ser un instrumento que al guardarlo realmente vas a ser una persona piadosa, una persona buena, ¿ok? Y muchos otros más radicales decían que una vez que creían en Jesucristo, como Hechos 15:1 dice, si la manera en que puedes ser salvo no nada más es creer en Jesucristo, ahora es guardar la ley. Eran más radicales esos todavía. Pero vamos a ver qué dijo Pedro. Hechos 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿De quién cree que estaba hablando? De Cornelio, su casa, el Cornelio centurión romano, más los soldados que se convirtieron a Cristo. Versículo 9, 15:9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, es decir, nosotros judíos y los gentiles, en este caso romanos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, versículo 10, ¿por qué tientan al Señor, a Dios, poniendo sobre la cerviz ¿cómo le puedo decir? El hombro, pues, de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Usted entiende? ¿Ha visto los yugos que le ponen algunos caballos cuando llevan un arado? Cuando antes se sembraba con arado, con mulas, caballitos, hasta burritos agarraban. ¿Sí lo ha visto eso? No. ¿Qué le ponen en la parte de aquí arriba? ¿Cómo se llama esa parte que le ponen aquí arriba? Así como aquí incrustado, y con ese jalan todo lo que viene siendo el arado. Y el arado va, ¿qué cree? El arado va metiéndose por la tierra y es pesadísimo eso. Yo una vez le ayudaba a un tío se llamaba arar, ¿no? Arar la tierra un tiempecito, o cuando empezaban las primeras lluvias de junio, para sembrar cacahuate. Estamos hablando aquí en el Rosario, Sinaloa, ¿no? Entonces, una vez traté le dije a mi hermano: a ver, pon el arado, a ver si yo puedo. Y me puso el mentado, por eso digo que es como, ese es el yugo, ¿no? Esa parte me la puso y no, hombre, que iba a poder. ¿Usted cree que el arado que va jalando la tierra y luego lo van jalando los pobres caballitos? Mi hermano, es un desastre ahí, ¿no? Pobres animalitos. Entonces, es pesado, pues. Y en ese sentido, Pedro estaba hablando que era un yugo pesado. Para ellos el cumplir la ley era un yugo pesadísimo, porque eran 613 mandamientos, y si ofendía en uno, Santiago 2:10 lo dijo, que si ofendía en un punto, se hacía culpable de todos. Era más pesado llevar la ley. ¿Ok? Entonces Pedro dijo que era un yugo. ¿O no era un yugo? ¿Era algo difícil, era algo pesado llevar la ley? Sí. ¿Ok? Guardar la ley y circuncidarse es algo pesado. Eso lo dijo Pedro. Entonces, el problema es por qué ahorita están combinando la gracia con la ley. ¿Por qué cree que muchos hermanos, inclusive la iglesia adventista, por qué cree que combina la ley con la gracia? Por este tipo de comportamiento de Santiago, comportamiento de los primeros judíos que se convirtieron a Cristo. Por ese comportamiento ellos dicen: tenemos que guardar la ley. Y por allá en Apocalipsis, sin leer las cartas del apóstol Pablo, ellos se van a Apocalipsis directamente, y dice por ahí que aquellos que son salvos, que derramaron su sangre, es por el testimonio de ellos y por guardar los mandamientos, guardar la ley. Entonces, no tiene coherencia con ninguna carta del apóstol Pablo. El evangelio se le dio al apóstol Pablo, no se le dio a Santiago.
No se le dio a Pedro, no se le dio a Juan, no se le dio a ningún anciano de la iglesia judía primitiva. Hechos capítulo 15, entonces nos quedamos en el 10. En el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos, Pedro, al cual se le hizo complicada el entender las cartas del apóstol Pablo, como lo dijo en 2 Pedro 3, 15, 16, dijo que eran difíciles de entender esas cosas, las que habló Pablo, y eran algo que torcían los indoctos e inconstantes. ¿Quién es un indocto, un inconstante? Pues aquel que no está siendo ejercitado en entender, en escuchar el nuevo pacto en Cristo Jesús, en la gracia. Ese es un inconstante o un indocto. Y debe ser algo continuo que usted tiene que estar escuchando, porque de repente escucha gracia, pero de repente escucha algo donde están hablando de la ley, de imposición de mandamientos, de hacer obras para obtener algo de parte de Dios. Está combinando, está oyendo doble semilla. No se puede hacer eso. Ahora, no es por imposición, es porque nos conviene no escuchar doble semilla. La doble semilla traerá doble fruto. El problema es que hay un fruto que trae la ley de Moisés que no es bueno, y siempre va a dar fruto para muerte. No porque sea mala la ley, sino porque fue buena para su tiempo, pero para nosotros ya no nos aplica cumplirla. ¿Entendemos? Entonces dice el versículo 11, antes que creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Entendió que somos salvos por la gracia? ¿Pedro lo entendió? ¿Lo entendió el apóstol Pedro? ¿Qué dice Pedro? Que por la gracia seremos salvos. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Entonces, si entendemos nosotros eso, que somos salvos por la gracia, porque lo dijo Pedro, entonces ¿por qué no basarnos en Pedro? ¿Por qué no basarnos en lo que dijo Pedro? ¿Por qué ahorita tratar de meter la ley? Personas que aún en el cristianismo evangélico, otra religión, ¿por qué meter la ley si Pedro fue un radical judío? Hechos capítulo, era un yugo circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Ok, entonces, pero Hechos capítulo 15, versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé, a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Y cuando ellos callaron, ¿a quién cree que le tocó el turno? Después de los ancianos, después de Pedro, después de Pablo, ¿a quién que le tocó? Mire, primero fueron los ancianos que dijeron que los judíos tenían que guardar la ley. Esos radicales, Santiago, ¿no? Esos radicales judaizantes, ¿ok? Luego, ¿quién habló? Pedro, tratando de callar a los judaizantes, diciéndole que por la gracia somos salvos, gentiles y judíos. Pero luego habló Pablo, aprovechando que ya Pedro les dio esa cobertura o esa anuencia para ahora hablar cuán grandes maravillas había hecho Dios entre los gentiles. O sea, darle a entender a los judíos del primer concilio que no era para ellos el evangelio nada más, sino que era para toda la humanidad. ¿Entendemos? Pedro lo confirmó, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, al decir gracia es no por obras de la ley de Moisés. Pedro también dijo que no por obras. Está confirmando lo que dijo Pablo en sus cartas. Entonces sí, se levanta el hermano Santiago. Versículo 13, ¿ya? ¿Listos? Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo es Santiago, les recuerdo, ¿no? ¿Quién es Santiago? Santiago el justo, el hermano del Señor. Luego dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, es decir, a Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ya? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y las volveré a levantar. Muchas personas, aún hay maestros evangélicos que enseñan que se trata de que iba a restaurar la alabanza, pero aquí en ningún momento el tabernáculo caído de David no se trata de la alabanza.
Se trata de rescatar a los gentiles y traerlos para que sean también parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Mire, aquí viene a confirmar esto. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y esto es levantar el tabernáculo de David. Reedificarlo y levantarlo es esto, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Es decir, reedificar el tabernáculo caído de David significa, o levantarlo significa que viene siendo un lugar donde todos van a entrar en Cristo Jesús para ser parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Versículo, y de ahí ya nos vamos al 19. Hechos 15. ¿Listos? 15 y 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué fue lo que determinó Santiago? ¿Qué significa inquietar? ¿Qué entiende usted por inquietar? A ver, Michelle, ayúdame con otra traducción ahí. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15, 19, por favor. Si me puedes apoyar, Michelle. Cualquier otra traducción, no versión internacional, Dios habla hoy, palabras para todos. Bueno, yo lo voy a buscar acá. Dejar de ponerle trabas a los gentiles. Dice la palabra de Dios para todos. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que siguen a Dios. Imagínense, pónganse. O sea, dice Santiago, por lo tanto, yo creo que no debemos de molestar a aquellos que no son judíos. Yo creo que no debemos de obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Traducción lenguaje actual. Imagínense Santiago diciendo que los gentiles no hay que obligarlos a que guarden leyes innecesarias. En lo que Santiago respecta a los gentiles, no tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué su carta en el capítulo 2 dice que van a ser justificados no solamente por la fe, sino por las obras? ¿Por qué lo dijo Santiago? Obvio que estaba hablando de los judíos. ¿Estamos de acuerdo que estaba hablando de judíos y no de gentiles? Entonces, ¿por qué ahora, como mexicanos, latinos, franceses, alemanes, portugueses, brasileños, de donde sea, por qué ahora se nos enseña en la iglesia cristiana evangélica que nos aplica a nosotros el capítulo 2 de la carta de Santiago? Haciendo referencia a que si no hacemos obras, por obviedad Santiago se refería a las obras de la ley, no a las obras de la fe. Bueno, si acaso es que la fe ya debe llevar obras, ¿no? Porque muchos dicen la fe debe llevar obras correspondientes. Bueno, eso lo vamos a ver. Yo creo que la fe no debe llevar obras correspondientes. La fe literalmente es una respuesta a lo que ya se nos dio por gracia, para obtener aquello, para tomar aquello que ya tenemos. Ya por gracia se nos dieron todas las cosas y está en el interno. Ahí está todo el bien, dice Filemón 1:6. Fue depositado porque el que es el heredero, el que es el dueño, ya habita en cada creyente. Por obviedad no está externa la manifestación, la bendición no es externa. El reino no es externo, todo es interno ya en el creyente. Entonces, ¿por qué ahora a los latinos, a los que no somos judíos, por qué se nos dice entonces, por qué se nos está diciendo, si Santiago mismo dijo que no se nos debe a nosotros de imponer ni de obligar a guardar leyes? ¿Qué dice la traducción, la última traducción que me diste? No los obliguen a obedecer leyes innecesarias. O sea, para un gentil es innecesario guardar la ley. Santiago lo dijo. Pero entonces, ¿por qué en el capítulo 2 dice que tengo que hacer obras y a la fe tienen que llevar obras correspondientes a la fe para poder ser justificado?
Bueno, porque era para un judío, para un pueblo judío, y fue antes de, obviamente, mucho antes de conocer la revelación del apóstol Pablo, cuando se escribió la carta a los de Santiago en el 44, después de Cristo. Estamos entendiendo. Si Santiago dijo que no se nos imponga el guardar la ley, ¿por qué utilizamos la carta de Santiago capítulo 2 para decirle a la gente que no nada más es por fe como vas a obtener las cosas, sino que tienes que añadirle obras a la fe? Y cuando preguntas cuáles son las obras de la fe, te vas dando cuenta que prácticamente son las mismas obras de la ley. Hacer para merecer. Y la idea es que no caigamos en esa idea errónea, que tenemos que hacer cosas para merecer, porque no lo merecíamos y por gracia se nos dio todo el reino, toda la bendición, Cristo mismo en nosotros. ¿Entendemos? O sea, no tuvimos que hacer nada y se nos depositó ahí todo. Como el niño que va al refrigerador, no tuvo que hacer nada para que usted le depositara todo lo que tiene que agarrar de alimento diario. No tuvo que hacer nada el niño. O usted va y le cobra a su bebé de 2 años, a ver, bebé, tienes que hacerme una buena obra para que te dé las gelatinas del refri. ¿Acaso usted lo pone a hacer al niño así? Quién sabe si lo hagan, capaz que sí, ¿no? Algunos. Entonces, si Santiago dijo que no se nos tenía que imponer ese yugo, esa carga de tener que innecesariamente obligarnos a guardar la ley, esas leyes innecesarias, dijo Santiago, a los gentiles, ¿por qué entonces tenemos que aplicar el capítulo 2 de la carta de Santiago? Porque ignoramos el contexto histórico. ¿A quién iba dirigido? ¿En qué tiempo? ¿Y por qué lo dijo Santiago? ¿Captamos esa parte? Hechos 15:19. Entonces dice Santiago, yo juzgo, yo determino, inclusive eso quiere decir, ¿no? Yo determino. Si vamos a otras traducciones, a ver, vamos a una comparación de traducciones. Yo juzgo, dice Santiago, y en inglés dice, for this reason, my decision. Un inglés todo feo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Una Biblia en inglés dice, mi decisión es. Santiago era uno de los principales de la iglesia primitiva. Mi decisión es, dice una Biblia en inglés. A ver, Michelle, léemelo, por favor. Léelo aquí. Tú que sabes más inglés. Léelo para que nuestros amigos, también que nos vean por internet, vean. Por esta razón, mi decisión es, o sea, fue un dictamen lo que hizo Santiago. Por favor, Biblia, no sé qué Biblia es, qué traducción, pero ¿qué dice ahí? Por favor. For this reason, my decision is that we do not put trouble in the way of those who from among the Gentiles and return to God. ¿Y qué quiso decir? Por esa razón, mi decisión es que no voy a poner problema en el camino de los gentiles para regresar a Dios. Otra vez, repítelo. Por esta razón, mi decisión es no poner problemas en el camino de los gentiles para que regresen a Dios. Muy bien, es la Biblia, búsquela, W, B grande y E. Luego se lo voy a investigar qué Biblia es, ¿no? BBE. Ok, entonces, por esta razón, mi decisión, dice Santiago, era una persona que determinaba, era el que daba la palabra final en Jerusalén. Era aquel de máximo rango que podía tomar decisiones y definir algo. ¿Por qué cree que habla al final Santiago? ¿Por qué cree que habla al final? O sea, mi decisión es esta, ya. No se inquieten los gentiles, déjenlos en paz. Por el amor de Dios, judaizantes. ¿Estamos captando? Entonces, ahora la pregunta es, entonces, nos aplica el capítulo 2 de la carta de Santiago, capítulo 1, capítulo 2, nos aplica como un dogma de la salvación, como una doctrina de la salvación, para que seamos justificados no nada más por la fe, sino por las obras. Nos aplicaría en signos de interrogación grandotes. La respuesta sería no. Que la fe sin obras es muerta. Bueno, ¿a quién se lo dijo? A los judíos que guardaban la ley como acciones por los cuales demostraban su fe en Cristo Jesús. ¿Nos aplica entonces? Pues no. Vamos a seguir leyendo, por favor, Hechos capítulo 15, versículo 19.
Hechos 15, versículo 24. Hechos 15, 24, ¿ya? Por favor, regresamos. Hechos 15, 24. Bueno, hizo algunas especificaciones en el versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa parte del versículo 20, la parte del versículo 20, era muy común en el paganismo de esa época, es muy común en los pueblos paganos, era muy común, de aquel entonces, era muy común que sacrificaran animalitos a los ídolos, pues, era muy común. Entonces, bueno, ya no anden sacrificando animales a los ídolos, es por obviedad, habían creído en Cristo Jesús, pues ya no anden sacrificando animales para un Dios que no es su Dios ya, ¿ok? Eso lo determinó Santiago. De fornicación, porque era muy común, mi hermano, váyase, si usted hubiera vivido y hubiera sido un marino, que hubiera ido y hubiera trabajado en un barco y hubiera llegado al puerto de Corinto, mi hermano, eran las peores depravaciones. Era como la zona rosa acá en México, pues algo así, ¿no? Toda forma de inmoralidad sexual es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Las que llegaban, las sacerdotisas de la diosa Diana, cuando les escribe a los corintios, en el capítulo creo 11, a los corintios Pablo les escribe acerca de las mujeres que se estaban convirtiendo a Cristo y eran sacerdotisas de la diosa Diana, y que usaban el pelo rapado, y por eso le dice pónganse velo cuando se conviertan a Cristo. Toda esa historia, mi hermano, se refería precisamente, gran parte de esas mujeres, a los marineros que llegaban y querían algún favorcito de parte de ellas. A muchos de ellos los sacrificaban, ¿sí sabía? Los mataban y los sacrificaban para su diosa Diana. Todo eso existía, por eso los gentiles era algo, dice, absténganse también de fornicación, le dice el apóstol Santiago. De ahogado se refiere a la sangre que no está propiamente drenada de la sangre de los animales, es decir, no podían comer más que la carne sin la sangre, porque los judíos creían que en la sangre está la vida. Eso viene en el Antiguo Testamento, ¿okay? De ahogado y de sangre, no comer la sangre, o sea, muchas veces mataban los animalitos, los mataban a golpes, y ese viene siendo el ahogado, porque quedaba gran parte de la sangre en el cuerpo del animalito. Y o sea, no se los pueden comer así, absténganse de ello. No comer la sangre, era una práctica común entre los paganos de ese tiempo. En todo caso, no se debía de beber la sangre, mas no se refiere a la transfusión. El hombre es salvo por la sangre derramada de Cristo, en consecuencia la sangre debe tratarse como corresponde. En otras palabras, de aquí se agarraron los hermanos testigos de Jehová, de lo que decía en el antiguo pacto, más lo que dijo Santiago, que se abstengan de sangre, es decir, no se hagan transfusiones de sangre. Pero usted se fija que no dice nada de transfusiones. ¿Por qué se les prohibió a los testigos de Jehová hacerse transfusiones de sangre? ¿Por qué cree que no se hacen transfusiones de sangre? ¿Por qué cree que muchos de ellos se han muerto porque no han permitido que se les hagan transfusiones? Se han muerto, los hijos de testigos de Jehová han muerto porque no quieren transfusiones de sangre. Ahora, la pregunta de ¿por qué surgió todo esto? Porque a principios de 1900 eran los donadores número 1 en Estados Unidos, vendían su sangre. Y llega alguien y le dice, ¿sabes que ya no andan vendiendo su sangre? Es pecado. Y se los lleva a lo que dijo Santiago, y se los lleva a lo que dice la ley, o en el Antiguo Testamento, donde habla de que en la sangre está la vida. Y por eso no se hace transfusión de sangre. ¿Lo capta? Pero aquí Santiago habla de transfusión de sangre, no habla de eso. Se habla de que no nos comamos la sangre. Algunos se han comido la sangre. Allá en Sinaloa le llaman el machito. Algunos de los amigos que no ven por internet a lo mejor van a saber lo que es el machito. ¿Alguien se ha comido la sangre del corderito, del borreguito? Allá en Sinaloa, cuando tú vas a pedir la birria del chivito, regularmente te van a servir tortillas con asientos de cerdo,
pero también te sirven eso que ya le llaman el machito, así le llaman allá, pues, que viene siendo la sangre cocida del animalito. Y te lo dan con unas tortillas recién hechecitas y luego con una salsita roja así. Dios mío, ¿qué hago? ¿Cumplo la ley de Moisés del Antiguo Testamento? ¿O me lo como con esta hambre, sobre todo en el desayuno, mi hermano? Ay, ¿qué hago? Va para adentro. Va para adentro. Entonces, muchos se comen la sangre, pues, de los animalitos. Dice, y luego llegamos al 21, porque Moisés, dice, 21, nos quedamos al 21, ¿verdad? 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, los judíos de la secta de los fariseos seguían predicando la ley de Moisés, es lo que está diciendo Santiago. ¿Para qué quieren meter la ley de Moisés entre los gentiles? Si ya se está predicando en cada sinagoga con los judíos no convertidos a Cristo. Es lo que está diciendo Santiago. O incluso convertidos a Cristo. Entonces pareció bien, dice el 22, pareció bien a los apóstoles, fíjese, pareció bien a quién, son los 12 apóstoles, mi hermano, está incluido Juan, está incluido Pedro, está incluido Santiago. Pareció bien a los 12, a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pareció bien a ellos, a todos ellos, enviar a otras personas para que se fueran a Antioquía entre los gentiles. 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, la iglesia, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Hechos capítulo 15, versículo 24. Ese texto bíblico, como viene en Reina Valera, no está completo. La parte de guardar la ley es como una inclusión, una adición. Si usted lo lee en otra traducción, Hechos 15, 24, por favor. Hechos 15, 24. Vamos a leer Hechos 15, 24 en cualquier otra traducción. Vamos a ver si vemos una, Dios habla hoy, una Biblia textual. La Biblia textual nos dice más claramente. Fíjese, la Reina Valera, ¿qué es lo que dice? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras. Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Hasta ahí queda el texto bíblico, porque lo demás es una añadidura. No se sabe si fue de parte de los copistas, más que nada, fue una añadidura, ¿ok? Si usted lee la Biblia textual, cuarta edición, dice, por cuanto oímos que algunos de nosotros, los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. Hasta ahí queda el texto bíblico. Lo demás fue una añadidura donde dice, mandando circuncidarles y guardarles la ley. Lo que quiere decir que esa añadidura, cuando el copista la agregó, estaba en el entendido que perturbar el alma de los gentiles era decirles que se circunciden y guardar la ley. Es el mismo entendido de lo cual está hablando el concilio de Hechos capítulo 15. Es decir, a los gentiles no se les puede perturbar su mente, mi hermano. Cada vez que se le predica guardar la ley de Moisés a un latino, a uno de otro país que no es judío, se está perturbando su mente. Se está, inclusive la predicación de la propia ley en sí está dándole lugar al pecado, pues, porque se le está hablando no peques, no peques, no peques, no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, se está hablando puro pecado, perturbando vuestras almas. ¿Y cuántos saben que Pablo dijo en Romanos 12:2 que realmente no se conformen a la forma de este mundo, sino transfórmense respecto a la renovación de vuestro entendimiento? Se necesita renovar
el alma o transformar el alma a través de la renovación del entendimiento, del pensamiento, de la voluntad, de los sentimientos. El carácter se tiene que ir transformando, pero nunca se va a transformar. Al contrario, lo contrario a transformar el alma es perturbar el alma. Ahora la pregunta sería, ¿no perturba el alma de un judío en ese tiempo que están en Cristo Jesús? Si lo perturba para un gentil, también lo perturba para un judío. Hechos 15:24. Entonces, por cuanto oímos que algunos de nosotros, los cuales no hemos comisionado, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Dios habla hoy. Hemos sabido que algunas personas que han ido de aquí sin nuestra autorización, dice Santiago, y que los han molestado a ustedes con sus palabras y los han confundido. La predicación de la ley para uno que está en Cristo Jesús, literalmente dice, Dios habla hoy, dice, con sus palabras crea una confusión, mi hermano, muy grande, porque ¿cómo puede usted decir que es salvo por la gracia de Jesucristo y que ya todas las cosas les fueron proveídas y de repente meta la ley y diga, no, se te dio todo, pero ahora tienes que hacer obras y obras para obtener lo que ya se te dio? ¡Qué incongruencia! No tiene lógica, inclusive no tiene lógica mental. Que tenga que hacer obras para merecer, para obtener lo que ya se me dio, o se me dio, o tengo que hacer algo para merecerlo. Como dice Romanos capítulo 4, dijo el apóstol Pablo. En Romanos 11, en Romanos 4 dijo que el que trabaja, y obviamente no está hablando de gracia, el que trabaja por un salario, obviamente se merece el salario porque trabajó, no porque se le regaló. Alguien va a decir, si alguien no fue a trabajar toda una semana a su empleo y le pagaron su salario, eso es gracia, porque no tuvo que trabajar para recibir. ¿Lo capta? Así como algunos que conozco que no trabajan ni reciben salario. Que me les quedo mirando y ya están, no trabajan ni reciben un salario, eso es gracia. ¿Lo capta? Santiago, a ver si terminamos ya con Hechos 15, Santiago 15:24, ya estamos muy cerca de terminar. Entonces, pero bueno, si Santiago dijo que habían ido judíos que los habían perturbado, y los habían perturbado, habían ido a Antioquía, los habían perturbado, pero no habían sido comisionados por Santiago ni por ningún apóstol. Entonces, ¿cómo podemos entender Gálatas capítulo 2, versículo 11? ¿Cómo lo podemos entender? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿dónde es Antioquía? Donde surgió el problema de Hechos capítulo 15. Ahí fue la discusión con los judaizantes. ¿Sí sabe usted o no? El problema por lo cual empezó Hechos capítulo 15, el concilio, era porque Pablo y Bernabé estaban en Antioquía predicando el evangelio de la gracia, y luego llegan los judaizantes y les dicen, oye, no, gentiles tienen también que guardar la ley y circuncidarse. Y como hubo una grande discusión entre ellos, pues de Antioquía se tuvieron que ir a Jerusalén. Y por eso es que Pedro determinó que éramos salvos por la gracia, judíos y gentiles. Y Santiago, bueno, ahorita vamos a ver Santiago. Entonces Santiago 2:11, Gálatas 2:11, perdón. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron de parte de Jacobo se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Ahora, ¿cuándo es este hecho de Antioquía? ¿Cuándo es esta historia que está contando Pablo? Obviamente es después de Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en Jerusalén cuando Pablo venía de Antioquía. Él y Bernabé venían de discutir con algunos judaizantes ancianos que estaban discutiendo acerca de si los gentiles eran salvos solamente por la fe en Cristo o tenían que guardar las obras de la ley de Moisés. Entonces Pedro estaba en Jerusalén, vino de Antioquía, Pablo y Bernabé
una vez que discutieron con esos ancianos, tuvieron que subir a Jerusalén, donde estaba el apóstol Pedro. Pero obviamente estamos hablando de otro acontecimiento diferente, porque aquí ya Pedro estaba en Antioquía con los gentiles. ¿Y Pedro qué cree? Se adaptó muy fácil a la gracia. El único problema de Pedro, de la adaptación a la gracia, el único problema, comía con los gentiles de todo, mi hermano. Hasta animalitos inmundos comía. Hasta carnitas y chicharrón de cerdo y cerda, de puerco y puerca. Entonces, mire, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. ¿Cuándo fue este hecho? Mucho después de Hechos 15. No pudo haber sido antes. Porque si le reprendió antes, si le hubiera reprendido antes, pues Pedro no lo hubiera defendido a lo mejor. Porque Pedro defendió la gracia, ¿no? Lo que quiere decir que este es un hecho posterior. Entonces, mire, pues antes que viniesen, Gálatas 2:12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, en otras palabras, estaban predicando el evangelio de la circuncisión. Estaban predicando que eran salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero tenían que hacer obras. A los gentiles tenían que circuncidarlos y hacer obras de la ley de Moisés para realmente ser salvos. Pedro cayó nuevamente y por eso Pablo le resistió cara a cara. Pero lo que me llama más la atención es el versículo 12, Gálatas 2:12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Entonces, ¿qué pasó con Jacobo? ¿O malinterpretaron a Jacobo? ¿O la carta que les hicieron hacer a ellos? ¿Cuál era el problema, pues? Comer con los gentiles iba en contra de las leyes y costumbres judías. Y eso lo podemos ver, bueno, en Hechos capítulo 11, versículo 'Bueno, eso no lo vamos a ver ahorita. Entonces, regresando a Santiago ya para culminar con la historia, regresando al concilio de Hechos 15. Entonces, en otras palabras, o entendieron mal la instrucción o la definición o la decisión final de Santiago, la interpretaron mal los ancianos que enviaron a Antioquía, o Santiago realmente les dio la instrucción esa. Mire, Hechos capítulo 15, versículo 24. Por cuanto oímos que algunos que habían salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, a los cuales no dimos orden. Entonces lo que quiere decir que sí enviaba Santiago a las provincias, en este caso Antioquía envió personas, pero Pablo le llamó judaizantes o falsos hermanos inclusive, porque a lo mejor a Santiago le decían, sí es cierto Santiago, vamos a inspeccionar, vamos a ver la iglesia gentil, pero querían perturbar el alma a los gentiles, estas personas. No dimos orden, pero ¿qué cree? Eran unas personas que, así es un legalista, así es un legalista, crea tanto temor en los creyentes en Jesús que se impone su dogma y su doctrina y su forma de pensamiento y su forma de actuar de legalista. Se impone, ¿sí sabía que se impone? Mucha gente, imagínense, dígame que, le voy a contar esa historia rápido. Vinieron dos hermanitas, se sentaron en la congregación de falda larga, no se pintaban greña larga, ni perfume usaban yo creo, y se sentaron a inspeccionar a todos los que pasaban con pantalón en la congregación. ¿Lo intimidaron a usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Causaron intimidación? Dígame, ¿sí o no? ¿A quién le causó intimidación a esas personas? ¿A nadie? ¿A poco no se les hacía raro que usted pasaba y se le quedaban mirando? La hermana va con pantalón y toda pintorrojía. ¿La hermana? ¿Sí o no se intimidó, mi hermano? ¿Sí o no crean un
un sistema, inclusive hasta uno se queda hasta medio serio, ¿no? Dios mío, llegaron los legalistas, ¿no? Y se queda uno como diciendo, ¿y lo que voy a hablar? ¿Hablo gracia o hablo? Y de repente no, hasta lo hacen dudar a uno. ¿Hablo gracia o sigo combinándola? Yo le doy gloria a Dios porque yo nunca voy a quedar bien en ese sentido con nadie, mi hermano. Si llegan con sus faldotas largas y sin pintarse, que agarren la gracia, y si no, pues que se vaya. ¿Y qué cree que pasó? Nada más vinieron una sola vez a una iglesia de gracia y huyeron. Así son los legalistas, hermano. Crean un ambiente tan fuerte y tan así, impresionante, que te echan una mirada y te miran de arriba para abajo. La hermana con pantalón pintada y con pelo corto. Dios mío, fuego de Dios va a caer en este lugar, ¿no? Realmente ese tipo de personas, mi hermano, crean un ambiente muy pesado en ese sentido, y siempre lo van a crear. Quieren imponerse en que su doctrina es correcta de usar faldas largas y no usar pantalón. Quieren imponerse porque Deuteronomio 22 lo dice. Imagínense, la ley lo dice. Dios mío. Y ellos vienen a imponerse, mi hermano. Pero como saben, yo no soy flexible en ese sentido y nunca voy a ser flexible para quedar bien con la gente. A mí lo que me interesa es enseñar la verdad en Cristo Jesús, la nueva creación en Cristo Jesús. Y nunca me voy a dejar sobornar por nadie, porque ya hubo gente que me quiso sobornar hace 10 años, mi hermano, queriéndome dar dinero para que yo aceptara que el Espíritu Santo era una mujer de sexo femenino y que tuvo relaciones con Jehová el Padre, y a mí me pagaban un salario para que creyera eso, me pagaban departamento y no accedí a eso. Preferí pasar hambres a tener que hablar una falsa doctrina para quedar bien con la gente, o por dinero. Si no lo hice, y ahora gracias a Dios, el Señor siempre ha suplido todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. No he tenido necesidad de quedar bien con nadie para yo tener sustento diario y de mi familia también. ¿Ok? Pero los judaizantes así son, mi hermano. Pero vaya a una iglesia donde hay un legalista y judaizante y se va a dar cuenta que la gente le tiene miedo. Dios mío, yo en un lugar fui una vez y los sugieres estaban temerosos porque si la habían regado en algo iban a recibir una condena de parte del pastor o el líder de ese lugar, mi hermano. Atemorizada la gente. ¿Y por qué le tienen miedo? Porque ahorita al salir nos va a pegar una buena. Dios mío, ¿qué es eso? Entonces así intimidaron al apóstol Pedro. Venían de parte de Santiago, aunque no tenían la orden de Santiago, pero intimidaron a Pedro. ¿Y qué cree? Pues Pedro dice, pues me voy con ellos, pues hay que quedar bien con los de la circuncisión, que no, con los judaizantes, que no, porque esa gente intimida, mi hermano, con la ley. ¿Sí sabía que los legalistas intimidan? Condenan a la gente si no les sirven a ellos. Crean intimidación. Se creen los mejores. Bueno, Hechos 15:24 era... Hechos 15:25. ¿Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, judíos? Así que enviamos a Judas, este no es el Judas que entregó al Señor, y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lo mismo que ya leímos, que no sigan comiendo carne, que no sigan en fornicación, ni sigan haciendo las cosas que hacían los paganos, ni sacrifiquen animalitos a los ídolos. Esas son las cosas que nada más determinó Santiago. Así pues fueron enviados, dice Hechos 15, versículo 30. Así pues le fueron enviados y descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído, o sea, ¿qué carta entregaron los que venían del concilio? ¿Qué carta entregaron? Bueno,
paganos no guarden la ley ni se circunciden. Solamente, por favor, absténganse de matar animalitos o corderos para esos ídolos paganos que tienen antes. 2, no se coman la sangre. Y 3, no anden fornicando como lo hacían antes cuando iban allá con la diosa Diana o las profetisas de la diosa Diana. Así que fueron enviados, dice el 30, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Cuál fue la consolación, gentiles? Ya no va a haber cargas para ustedes de guardar la ley ni circuncidarse. Y Judas y Silas, 32, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Versículo 35, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y bueno, de ahí en adelante viene la separación de Pablo y Bernabé. Pero ¿cuál fue la definición? ¿Qué fue lo que Santiago dijo? Yo decido, yo como un juez, como un tipo juez, ¿no? Yo decreto, este va a ser como un decreto real, que a los gentiles no se les ponga más cargas de obligar esas leyes, la ley de Moisés, hacer obras, no se les imponga esa carga. Solamente que no sacrifiquen a sus ídolos, ni anden fornicando, ni coman la sangre, que era muy común entre los gentiles paganos. Entonces, ahora en Cristo Jesús, Santiago no determinó otra cosa. Santiago nunca dijo que los gentiles guardaran la ley. Entonces, ¿por qué decir que Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obras es muerta, y la fe debe llevar obras correspondientes, y las obras correspondientes a que se refería Santiago eran las obras de la ley? Lea el primer capítulo, el capítulo 2, estaba hablando de la ley, Santiago. No hagan acepción de personas, la ley de Moisés. Cualquiera que haga acepción de personas queda convicto bajo la ley, hablaba de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué determinó entonces Santiago en Hechos capítulo 15? ¿Qué decidió el obispo de Jerusalén, Santiago? Que los gentiles no guardan la ley ni se circuncidaron. ¿Pero qué cree? Excepto ¿quién? Cuando dijo Santiago que los gentiles no tenían que guardar la ley ni circuncidarse, pero ¿a quién exceptuaba el no guardar la ley? ¿A quién exceptuaba el no circuncidarse? ¿A quién? A los judíos. Por obviedad, la doctrina de Santiago era: judíos convertidos a Jesucristo tienen que guardar la ley y circuncidarse. Porque aquí solamente exceptó a los gentiles, pero nunca hubo una excepción para los judíos. Es decir, judíos tenían que seguir con esa carga, ese yugo del cual habló el apóstol Pedro. ¿Cómo ve? Es impresionante que cuando analizamos realmente, y por último concluyo con esto, ya un minuto nada más. Santiago capítulo 2, (24) dice Santiago a los judíos de las 12 tribus de Israel dispersadas por varias provincias, a cual dirigió la carta en el 44, antes de la revelación del apóstol Pablo, porque ahí todavía no la conocía Santiago, aunque Pablo ya le había obtenido la revelación, pero Santiago no la entendía. Dice Santiago: vosotros ven, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿A quiénes dirigió la carta entonces? En el concilio de Hechos 15, Santiago dijo: solamente a los gentiles que han exceptuados de guardar la ley y circuncidarse. En otras palabras, ¿a quién iba a dirigir esta carta? Vosotros pues ves que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Quiénes tenían que ser justificados no nada más por la fe, sino también por las obras? Judíos convertidos a Cristo. No nos aplica a nosotros. ¿Captamos? Esa es la definición, ese es el acuerdo, es lo que dijo la decisión final del apóstol Santiago. Por obviedad, cuando dice Santiago en Hechos 2:24, vosotros pues veis pues que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Santiago entendía que la fe en Cristo Jesús no debería de llevar obras, porque está haciendo una división entre obras y fe. Está haciendo una división Santiago entre obras y fe. O sea, no solamente por la fe, le está diciendo, Santiago reconoce que solamente existe porque los gentiles, él sabía que muchos estaban solamente por fe. Aunque cuando escribió su carta solamente era puros judíos los que estaban convertidos. Por eso dice, las personas judíos convertidos a Cristo no solamente van a ser justificados por su fe, sino ahora tienen que hacer obras de la ley también. Es lo que está diciendo Santiago. No las distingue como diferentes, pero Santiago, en lo que a los judíos respecta, las junta. Y dice, no nada más es por fe en Cristo, tienes que hacer obras de la ley para poder ser justificado, declarado inocente, declarado salvo, declarado libre de toda condena. Eso cree Santiago y eso es lo que ha determinado Santiago. Y nosotros tenemos que, literalmente a través de ese análisis histórico, contextual de la carta de Santiago, determinar lo que Santiago determinó. Gentiles quedan fuera de guardar la ley y hay que aceptarlo eso nosotros. No dejarnos engañar, que la carta de Santiago capítulo 2 dice que si tu fe es muerta y que tienes que hacer muchas obras. Ahora, no estoy en contra de las obras, no estoy en contra de que usted haga obras, pero quite la fe de las obras. Su fe en Jesucristo para obtener lo que ya salió por gracia es una cosa, sin añadirle obras. Es por fe para que sea por gracia y no por obras. Efesios 2, 8, 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe para que sea por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Eso dijo Pablo en Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Significa que la fe no lleva obras. Por obviedad, la fe no lleva obras. Y si alguien quiere añadirle obras a la fe, ahora, tenemos que hacer obras, sí, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Sí tenemos que hacer las obras que hizo Cristo Jesús y aún mayores, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, ayudar a los pobres. Tienes que hacer un montón de obras, pero en ninguna manera esas obras es para quedar bien con Dios, para que me dé el regalo de la bendición, lo cual muchos creen así. No, porque yo ya soy bendito, porque yo ya soy bendecido, porque Cristo está en mí, porque me rescató de mis mala manera de vivir, porque me rescató de las tinieblas a su luz admirable, porque me hizo una nueva criatura, porque estoy unido a Él, porque me ha trasladado de esos lugares celestiales, estoy sentado juntamente con Él, porque en Él estoy completo. Por todo eso que me ha dado, por la identidad de hijo, por todo lo que me ha dado, mi hermano, porque soy templo del Espíritu Santo, por todo eso, porque ya tengo la vida eterna aquí en la tierra, por todo eso, por agradecimiento, tiene que hacer obras. No para quedar bien con Dios, sino por la gratitud como parte de la naturaleza que ya portamos, como parte de la expresión de Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que hacer esas obras de Jesús y aún mayores, pero nunca las relacione para obtener lo que ya se le dio por gracia. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta gloriosa y maravillosa noche. Honramos tu palabra, honramos tu nombre, agradecidos contigo, Señor, por revelarnos más acerca de la carta de Santiago, agradecidos porque has sido fiel con nosotros, porque ahora creemos que ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, porque el reino fue depositado a nosotros, porque Cristo Jesús vino a nosotros, y por esa maravillosa gracia que no tuvimos que hacer nada para ser justificados, solamente creer que tú eres el dador de nuestra vida, creer que tú eres nuestro Señor, Salvador y Dios. Y todas las cosas inherentes al reino fueron depositadas, todo el bien que ya tenemos en nosotros. Agradecidos contigo, Cristo maravilloso, agradecidos porque nos has hecho coherederos contigo, Señor. Toda la herencia que tiene el Hijo Cristo la tenemos los hijos también. Porque no hay nada más que ahora creer que ya todo se nos fue dado en Cristo Jesús y que no tenemos que hacer obras. Porque tu manifestación es inminente aquí en la tierra, Jesús.
porque tu propósito eterno se tiene que cumplir, Señor. De que todas esas cosas que pertenecen a la vida de Dios ya son nuestras. Larga vida sobre la tierra, sanidad en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Esa habilidad y esa capacidad, ese poder y esa gracia para predicar tu palabra. Liberar al cautivo, al oprimido, Señor. Bienes y riquezas hay en nuestra casa en el nombre de Jesús. Te hiciste pobre para que yo fuera rico, y eso es parte inherente, Señor, al propósito eterno, para que ese propósito eterno se cumpla aquí. Que Cristo sea el predicado, que Cristo sea el impartido, que Cristo sea el formado y que Cristo sea el expresado a través de tu cuerpo glorioso aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que estuvo conectada. La maestra Maritza Salazar, el hermano Jair Camacho acá de Colombia también, la hermana Patricia, y cada persona que estuvo conectada. Después vemos los comentarios, y en el momento no podemos ver en el video los comentarios, pero hicieron comentarios posteriores o dentro del mismo video y no me aparecen porque están en otros grupos donde compartimos la palabra, pero todos son bendecidos en Cristo Jesús, agradecidos con el Señor, y agradecidos también con cada uno de vosotros que estuvieron conectados para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tiene oportunidad, comparta la palabra. Les recuerdo que acá en Jalisco tienen una familia en Cristo, les amamos en Cristo, y en el nombre de Jesús algún día vamos a conocerles a cada uno de vosotros, porque son nuestra familia, son parte de la familia de la fe. Nos despedimos en esta noche, y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas. Bendecidos en Cristo. Recuerde compartir cada viernes a las 7:50 y los domingos a las 12. Estamos transmitiendo a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.